Bueno, si abrís vuestras Biblias por Habacuc, como veis, es un libro cortito, muy cortito. Consta de una queja de Habacuc y una respuesta de Dios, una segunda queja de Habacuc y una segunda respuesta de Dios, un apartado sobre las advertencias a los injustos y una oración final de Habacuc. Así que la arquitectura del libro salta a la vista, ¿verdad? Salta a la vista y 1 más 1 más 1 más 1 tendremos 4 predicaciones de Habacuc, si el Señor así lo permite. Bien. Habacuc, un libro muy cortito pero con una enseñanza fundamental acerca de algo que nos preocupa a todos. Porque todos hemos mirado este mundo y alguna vez, si no es todas las semanas o todos los días, nos preguntamos ¿por qué todo esto va tan mal? ¿Por qué el mundo va tan mal? ¿Y por qué Dios no hace nada al respecto? Si esta pregunta te la has hecho, el mensaje en esta mañana te va a interesar. No eres el primero que se hace esta pregunta. Hace mucho tiempo el profeta Habacuc llegó a tal desesperación que, viendo la injusticia que había en el pueblo, preguntó lo mismo. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué? ¿Por qué va todo tan mal? Incluso pienso que te lo habrán hecho tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, ¿no? Sabiendo que eres cristiano te lo han dicho, bueno, ¿y cómo Dios permite la maldad? Y uno puede llegar a preguntarse, ¿no? ¿Acaso Dios no hace nada con este mundo? Porque es que realmente va mal, ¿eh? En esta mañana estaremos abriendo la palabra de Dios en el capítulo 1 de los versículos 1 al 11. Del 1 al 11. A lo mejor nos ha costado un poquito de trabajo encontrar a Habacuc y nos podemos preguntar qué sabemos acerca de Habacuc, ¿verdad? Porque no es de estos grandes profetas, ¿no? Isaías, Jeremías. Habacuc, ¿quién es Habacuc? Bueno, Habacuc, como hemos dicho, fue un profeta. Y él estuvo antes de que llegase el ejército babilónico para la destrucción de Judá. No sé si recordáis, deberíais, la serie de sermones sobre Daniel, ¿sí? Habacuc está antes de que llegasen los babilónicos para destruir a Judá. Algunos creen que Habacuc ministró durante algún momento el reinado de Joaquín o tal vez del rey Josías, para situarnos más o menos en el siglo VII antes de Cristo. Habacuc. ¿Quién es este hombre? Profeta, ¿de acuerdo? Hay otro detalle interesante y es que antiguamente los nombres significaban algo. No sé si vosotros sabéis lo que significan vuestros nombres, pero en sociedades antiguas los nombres tenían un peso que definía a las personas. Habacuc viene de un verbo que significa abrazar. Y Habacuc es un profeta que se aferra, que se agarra. Y es un nombre muy apropiado para él, porque ese agarra, se aferra a preguntas muy difíciles, muy difíciles. ¿Qué más podemos decir sobre Habacuc? El profeta, la etimología de su nombre, sobre su profesión. No es un profeta muy tradicional, ¿eh? Porque normalmente los profetas, su función era la de hablar al hombre de parte de Dios, ¿no? Él proclamaba la voluntad divina a través de la revelación, denunciaba los pecados del pueblo, advertía de juicio y ofrecía salvación a través de Dios para todos aquellos que se arrepienten. Esa es la función normal del profeta, pero es que Habacuc, nuestro Habacuc, es un poco extraño, él es particular. Todos los profetas llevan la palabra de Dios al hombre, pero aquí Habacuc está llevando las preguntas del hombre a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Habacuc tenía un gran peso sobre sus espaldas. Él vivía en medio de un pueblo rebelde, donde no había ley, donde el malo iba a por el bueno y no había ninguna justicia. Él estaba asistiendo en primera persona al naufragio de su nación
el pueblo de Dios, lo que era más trágico, a causa del pecado. Así que Habacuc trae estas preguntas difíciles a Dios y Dios las va a responder bajo forma de visiones. ¿Por qué el mundo va tan mal? Esa es la pregunta. Ahí a veces tenemos ideas, ¿no? Estereotipos acerca de qué países son como más avanzados, tienen más progreso, qué países tienen más legalidad. Y sabéis, hoy en día hay un ranking para todos. Hay una asociación, una entidad independiente que se llama Proyecto por el Mundo Justo. Es una entidad, como he dicho, independiente, que examina los países y hace un ranking de qué países son más injustos. Y después de más de 100.000 encuestas realizadas a expertos, a familias, a personas, llegaron a una conclusión. Y cuando diga el país ganador, o en este caso perdedor, porque será el más injusto, algunos de vosotros vais a decir, sí, claro, normal. Este estudio determina que el país más, digamos, más injusticias porque hay una ley, pero esta ley no se cumple, ¿vale? No es que no haya ley, es que hay ley, pero no se cumple. Este país es Venezuela. Este país es Venezuela, seguido de Camboya y Afganistán. Pues imagina la situación de Habacuc. Porque él se queja no de un país profano, sino se está quejando acerca del pueblo de Dios. Lo que es más dramático, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué todo va tan mal? Habacuc parece que ha perdido la paciencia. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo era la situación en aquel entonces? Mira, ningún hombre en aquel entonces tenía escrúpulos de hacer el mal con su prójimo. Esto era algo que asombraba al profeta. ¿Cómo podía suceder esto? Él miraba y lo que encontraba era destrucción, rencillas, problemas. La ley no se cumplía. No se protegía legalmente a los inocentes. Se sentenciaban como culpables. Los abogados egoístas y los oficiales crueles manipulaban las cortes de justicia y toda la nación sufría. Esto era lo normal en los tiempos de Habacuc. ¿Entendéis la desesperación del profeta? Él clama. Él no llega con una notita, él da voces. Grita. Está pidiendo auxilio. Porque la alarma es dramática. Es una protesta también ante Jehová de por qué tanta iniquidad. Parece a Habacuc que Dios tal vez está ocupado, se ha desentendido, no oye. Dios, ¿por qué no salvas? Tal vez Dios ha dado carpetazo a Judá. Habacuc era celoso de la justicia de Dios. Él sabía que toda violación del pacto requería un juicio. Por eso se pregunta, ¿qué está pasando? El profeta deseaba que se hiciera tal vez una limpieza, una purificación en el pueblo, un escarnamiento, o que llegase un avivamiento para que volvieran a andar en rectitud. Y en el versículo 3, si tenéis vuestras Biblias, dice Habacuc, ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Os habéis fijado que en este versículo hay 3 pares de palabras? Iniquidad, molestia, destrucción, violencia, pleito y contienda. Bueno, todos sabemos qué es la iniquidad. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? La iniquidad es injusticia, maldad. Perversidad. ¿Ves? La perversidad del mal que está galopando en el pueblo de Judá. Y él con esta pregunta casi que se está presentando como una víctima, ¿no? Es como, pobrecito de mí que tengo que ver esto.
están obligando a ver el mal, yo no quiero. Y voy a protestar ante Dios, ¿no? Porque la situación no está cambiando, por lo menos no con la rapidez que Habacuc quiere. En Judá, el pueblo se estaba enfrentando hermano contra hermano. Era una situación que venía de lejos. Ya desde los tiempos de Amós y Oseas, quienes también clamaron con vehemencia. De hecho, incluso el profeta Jeremías se queja de cómo estaba la situación en aquel entonces. Dice el profeta Jeremías, «Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien?» Termina diciendo, «Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio». La situación del pueblo escogido por Dios era algo ya contumaz, venía de lejos. No es que de pronto se le cruzasen los cables, era un pueblo rebelde. Hasta el punto que habían llegado a despreciar por completo la ley dada por Dios. Y esto era una manifestación de apostasía. Vivían como si Dios no existiese, como si no hubiese consecuencia. Así eran los tiempos de Habacuc. La ley, dice el texto, que literalmente estaba congelada, anestesiada. Estaba ahí, pero cogiendo polvo en las estanterías. No había autoridad por causa de los líderes del pueblo. La Torá, la ley que se les dio, que era la fuente de toda justicia, no podía beneficiar al pueblo. Y como no había ley, el poderoso, el fuerte, se veía libre para asediar y para llevar a los tribunales al que hacía el bien, porque sabía que al final tenía las de ganar. Todos los juicios estaban torcidos. Podemos imaginar que el dinero, ¿no?, estaba de por medio. Así que el profeta no se está quejando de una multinacional, no se está quejando de un grupo influyente, sino del mal que está en la propia casa. No se está quejando de otros imperios ni del mundo en general, sino de aquellas personas que, llamándose a sí mismas pueblo de Dios, estaban obrando mal. La verdad es que esta protesta de Habacuc nos puede incluso resultar un poquito chocante, ¿no? Esa manera de dirigirnos a Dios con tanta familiaridad. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me haces ver estas cosas? Y podemos un poquito hasta comprender a Habacuc, ¿no? El sentirnos mal, ¿no?, cuando vemos que el mundo no funciona. Pero la cuestión, hermanos, es que Habacuc no tenía a nadie a quien acudir en medio de este desastre. Puede resultarnos chocante cómo Habacuc se dirige a Dios con esta familiaridad, con esta urgencia, casi como haciendo entender que Dios se ha desentendido del pueblo y que el pobrecito Habacuc, el único recto, tiene que ver todo esto y sufrirlo. Habacuc gime, Habacuc llora, pero incluso grita a Dios y le interroga. Dios, siempre nos has sacado de los apuros porque somos tu pueblo elegido. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué nos salvas? Nos puede chocar un poco, ¿no?, esa familiaridad, pero daos cuenta que en ningún momento a Habacuc le está faltando el respeto a Dios. Nunca. Él está desesperado, pero está haciendo lo correcto porque él está acudiendo al único que le puede prestar auxilio. ¿Quién de nosotros no se ha impacientado alguna vez y ha hecho preguntas similares a Dios? Dios, ¿por qué no destruyes a este vecino tan pesado? ¿No? O a este compañero de trabajo que aplasta, madre mía, me hace la vida imposible. ¡Fuego! ¿No? Queremos que de pronto salga la tierra, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha llegado a pensar que Dios está haciendo otra cosa?
y que no se ocupa de nosotros o de lo que nos importa, ¿verdad? Mirad, el sentimiento de justicia es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero estaremos insatisfechos siempre, siempre. Porque incluso hasta el final de los tiempos, los mártires claman como Habacuc diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto lo encontramos en Apocalipsis. ¿Un hasta cuándo? Es lo mismo. Así que todos esos que prometen el mundo del progreso, el mundo bonito hoy en día, se están equivocando. El mundo no tiene arreglo. El problema con Habacuc es que él ora y cree que sus oraciones no están sirviendo para nada. Cierto que hay maldad. Cada vez parece como que se cierne sobre nosotros un mayor control. Nos vigilan cada segundo, cada detalle. Se utiliza el miedo como un arma y los medios de comunicación nos están diciendo cada día lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que decir. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde ha quedado la ley moral de Dios? La reacción de Habacuc es una reacción esperable, porque este tipo de preguntas solamente las hacen los hijos de Dios. Ningún ateo, ningún materialista, ningún relativista buscará sinceramente en Dios una respuesta. Porque todos aquellos que sirven a los dioses del poder y del control de este mundo no tienen problemas en tolerar la injusticia. Todos en algún momento hemos sido Habacuc. Todos nos hemos encontrado a veces en una especie como de contradicción entre la fe y la realidad. Porque si Dios es justo y soberano, ¿por qué el justo sufre mientras el impío prospera? Pero Habacuc es alguien que es coherente con su fe. Él no duda de Dios, él no ataca a Dios, él busca el auxilio en Dios. Es lo que cada uno de nosotros debería hacer también. Y si somos coherentes con nuestra fe y realmente nos importa la ley moral de Dios, enseguida la gente se levantará en contra de ti. De modo perverso te acusarán de ser malo, pero claro, malo para sus intereses. El pueblo de Judá tenía una ley perfecta que seguir. Dios, además, les había proporcionado leyes civiles y habían llegado a un punto en el que nadie podía confiar en que la justicia funcionase. Era la situación descrita también en Eclesiastés cuando se dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como no hay ley, bueno, pues nada, todo se puede hacer. La ley entonces en Judá había dejado de ser un freno para el malvado. Habacuc se levanta como un creyente verdadero, mira a su alrededor a un mundo que no está como Dios ha pedido y él pregunta: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Hace una semana una profesora de infantil me contaba el caso de una niña pequeña de unos 5 años y la verdad me dejó fatal. Porque esta niña está destrozada. En clase es complicado manejarla, todo por causa de unos padres que están en esto que ahora se llama vías de divorcio. Las vías de divorcio. Y realmente se me rompió el corazón. ¿Por qué el mundo va tan mal? ¿Por qué hay este tipo de cosas? En ocasiones la soberanía de Dios no solamente puede parecernos misteriosa, sino también extraña. Pero fijaos, y es verdad, nos damos cuenta, ¿no? Todavía Dios no castiga toda la maldad. Hay malos que siguen prosperando, pero ¿por qué está pasando esto? Mira, Dios aún es paciente.
Él tiene la paciencia que no tenía Habacuc. Él es paciente porque quiere que todos vengan a arrepentimiento, incluso para aquellos padres que se están divorciando. Así que no caigas en la trampa de preguntarte por qué Dios no hace nada, porque Él sigue trabajando cada día. Incluso cuando tú duermes o estás entretenido viendo tu serie, Él está trabajando todos los días. No es cierto que Él no haya hecho nada. Él ha actuado asombrosamente en este mundo. Él mismo se ha despojado de su gloria y ha venido en carne. Él ha respirado tu mismo aire, ha derramado tus mismas lágrimas y ha sufrido cualquier flaqueza que hayas experimentado, pero siendo en cada prueba victorioso. Pero el mundo no quiere saber nada acerca de un Salvador y por lo tanto no puede haber libertad y justicia verdaderas porque, escucha, la libertad y la justicia están ancladas en la piedad y en la rectitud de Jesucristo. Y por mucho que la gente se dé golpes de pecho diciendo que son buenas personas, al final el principal interés de cada uno es el propio yo. El propio yo. Hablando de las personas que se llaman buenas, a cualquiera de nosotros, al hombre en general, se le da muy bien denunciar las cosas que van mal, ¿verdad? Mal. Esto es muy actual. Casi que parece una obligación tener que criticar algo o alguien, ¿verdad? Pero cuanto más nos acercamos a la santidad de Dios, más Él permite ver nuestro pecado. Nuestro pecado. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Es porque quiere mortificarnos? Mira, es porque Dios es bondadoso. Porque en su bondad Él nos permite mantenernos humildes en la hora de la prueba y así poder valorar aún más su salvación. Cualquier ateo se considera una buena persona. Es en contra de la guerra, es ecologista, que en este mundo hay sitio para todos. Pero toda esa fachada cae al ser expuesto al estándar sublime y glorioso de la pureza y de la santidad de Dios. Es la exposición del hombre a Dios la que le hace cambiar a uno sus apetitos. Y es por eso que el cristiano a veces enciende la televisión y la verdad, esto es un desafío, ¿eh? Porque intentas ver una serie y te das cuenta de que a lo mejor una entre 15 es potable, porque todo lo demás es inmoralidad a cucharadas soperas. Y al final terminas pues en la cocina preparándote algo. ¿Por qué el mundo va tan mal? Hermanos, deberíamos orar más por este mundo caído. Podemos preguntar por qué todo va tan mal, o levantarnos y preguntarnos a nosotros en qué medida estamos trabajando en contra del pecado en este mundo a través de la oración y de la predicación del Evangelio. Habacuc fue un buen profeta. Él no se dedicó a murmurar contra Dios, sino a buscar respuestas verdaderas. Así que cuando no entendamos por qué todo va mal, oremos. Leamos la Biblia, pero nunca nos volvamos en contra de Dios. ¿Sabéis qué? El propio Hijo de Dios, en el momento más difícil, hizo lo mismo. Tú puedes clamar a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Él clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Estaba pecando Jesucristo? ¿A quién estaba acudiendo? Al único que le podía auxiliar. ¿Estaba murmurando? No. Estaba haciendo todo lo que debe hacer un verdadero creyente. Así que estos primeros versículos de Habacuc
son un reflejo de lo que está pasando en nuestros días. El mundo no ha cambiado tanto, hermanos, porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Y al mismo tiempo estos versículos también nos consuelan porque conocemos la promesa de un reino venidero donde no habrá más violencia. Así que no desesperes cuando el mal parece que triunfa a tu alrededor. Y recuerda que Dios es tu Padre, porque solo aquellos que tienen fe en un Dios bueno tienen problemas con lo malo de este mundo. Vamos al versículo 5. La respuesta de Dios. Muchos hemos quedado realmente impactados por las historias de cómo fueron tratados los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Quien haya visto la película La lista de Schindler, yo sé que hay gente que no la quiere ver porque realmente les impacta, ¿no? Pero se ha quedado realmente horrorizado, ¿no?, ante tanta crueldad del ser humano. Pues mira, algo similar fue lo que ocurrió en aquel entonces con el pueblo de Judá. El pueblo de Judá iba a ser masacrado y deportado. Y con eso tiene que ver la respuesta. Tiene que ver la respuesta de Dios. Habacuc soportaba una carga pesada para con su pueblo. Pero quiero que durante un momento os metáis en la piel de Habacuc, porque la respuesta que él va a obtener le va a dejar consternado, estupefacto. Dios va a usar a una nación cruel y bárbara, como la Alemania nazi, para castigar a un pueblo rebelde. Y aquí estamos ya todos dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Y reordenando lo que pensamos creer sobre Dios. Perdona, ¿cómo? ¿Qué? ¿Que Dios va a hacer qué? Esto seguramente que planteó a Habacuc un gran dilema moral. ¿Cómo es posible que un Dios bueno utilice al malvado para cumplir su justicia? Habacuc fue un profeta bienaventurado. Dios le respondió. Habacuc casi que podía haber saltado de alegría y decir, Dios me está respondiendo. Habacuc a lo mejor esperaba pues que Dios dijera, voy a enviar un nuevo David, os voy a levantar, vais a extender vuestros dominios, voy a traer un avivamiento. Pero no es lo que va a escuchar. Y lo curioso en este versículo 5 es que Dios no se dirige directamente al profeta, sino a todo el pueblo de Judá. Dice el versículo 5, mirad, esto es plural, vosotros, mirad entre las naciones y ved, mirad y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare, no la creeréis. Como diríamos hoy en día, ¿no? Y perdonadme la expresión, ¿no? No sabéis lo que os espera. Lo vais a... ¿verdad? Incluido tú, Habacuc. Incluido tú. El pueblo va a vivir una serie de hechos increíbles. Judá, ese reino independiente y próspero, sería una nación sometida. Los caldeos, es decir, los babilonios, es lo mismo, iban a arrasar con ellos. Son palabras difíciles de asumir. Pero el pueblo de Judá iba a comprobar que Dios es un Dios fiel y verdadero que cumple sus promesas, porque ya les advirtió, si rompéis mi pacto, ateneos a las consecuencias. Ahora que pienso que Habacuc sí que tenía un motivo de queja, pero de los buenos, ¿verdad? Y tampoco puede decir ahora que Dios no se estaba ocupando de su pueblo. Estaba ocupando terriblemente, pero Dios no estaba dormido. Dios les dice, mirad, fuera de vuestras fronteras, voy a utilizar a los paganos para castigaros a vosotros. Esto es para quedarse con la boca abierta, ¿eh? Dios mismo sabía
que iba a ser algo imposible de creer. El texto dice, no la creeréis. Y es así porque en aquel entonces tampoco nadie se fijaba mucho en los babilonios, porque el dominador, el gran imperio mundial en aquel entonces eran los asirios. Es como si hoy dijéramos que Estados Unidos o China iban a dejar de ser la gran potencia mundial y que se daría otro país para ser el más fuerte de todos. Pero esto fue hecho por la mano de Dios. Él quebró los pies de barro del asirio y levantó al babilonio. Pobrecitos los judíos, ellos, el pueblo elegido, que tenían su templo, sus sacrificios y Jerusalén. Todos entendemos bien la idea de que algo puede ser muy bueno para ser cierto, ¿verdad? Pero esto es más bien algo de muy malo para ser cierto. Pero Dios dice, y lo vais a ver, y lo vais a ver. Y es así que en el siglo VI, antes de Cristo, se alzó el imperio babilónico, que alcanzaría su máximo esplendor bajo el rey Nabucodonosor. Dios lo estaba levantando no solo como un poder político en la región, sino también como un instrumento de su providencia. Así que cuando los babilonios llegaron a Judá, ellos llegaron, sin saberlo, como mensajeros de Dios. No es que ellos no quisieran venir, ellos estaban deseando, ¿verdad? Sino que Dios les permitió que su pecaminoso deseo de conquistar otros pueblos se llevara a cabo. Dios abrió las puertas. Si Dios no lo hubiera permitido, no hubiese pasado. Y fueron incluso más allá, llegaron incluso hasta Egipto. Se convirtieron en la primera potencia mundial. Y estos babilónicos eran realmente como una plaga, feroces, eran crueles, se daban prisa, estaban dominados por impulsos violentos e iban a cometer actos terribles sin ni siquiera pensárselo dos veces. Porque Babilonia, como dice el versículo 7, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Babilonia no reconocía a ningún dios. Los éxitos, sus conquistas, eran suyos, al menos es lo que pensaban. No admitían ninguna autoridad por encima de ellos. No reconocían juez. Así que en aquel entonces, cuando estaban llegando los babilonios, olvidados del derecho internacional, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, no, se acabó. El único derecho que permanecía era el del más fuerte. Podéis imaginar en aquellos momentos de la invasión lo inútil, lo tristemente que sería para los judíos pedir una justicia, una bondad para ellos mismos que no habían practicado con su prójimo. Ellos iban a recibir la lección final de lo que es tener misericordia con el prójimo. Y Dios de verdad no lo está suavizando, Es más, lo está pintando, pero terrible, terrible. Versículo 8. Va a desplegar ante nosotros una serie de comparaciones acerca de lo poderoso, de lo temible que es este ejército cuando se pone en modo conquista. Porque tienen todas las características de un ejército bárbaro. Son rápidos, feroces, numerosos, desconocidos y arrasan con todo cuanto se les presenta por delante. Son una máquina indestructible. Como el leopardo, saltan repentinamente sobre el pueblo desprotegido. Nada de radares que avisen, Nada de alertas, ni de sirenas. Como lobos hambrientos, atacan sin piedad al rebaño y no dejan presa viva. Así que nada de tener misericordia con mujeres y niños. Como las águilas clavan sus garras en los lomos de sus víctimas y las llevan lejos de su tierra. Era un ejército incomparable. Y aun cuando vienen de lejos, dice, no están cansados, no están cansados. Y así pasaron a la historia como unos jinetes realmente
eficaces. Fuera con lanza o con arco, en campo abierto no había quienes les venciera. Esta descripción de los invasores es terrible. Todas sus víctimas, dice el versículo 9, son atraídas a ellos como si se tratasen de una enorme aspiradora. Incluso antes de que lleguen, el terror de su fama les precede. Algo pasó similar en la conquista de Berlín. Cuando los rusos entraron en la capital, hubo cientos de mujeres que se tiraron por los balcones, porque sabían lo que les esperaba. El terror de su fama les precede. Son como el fuego que todo lo devora. Y los cautivos que apresa son tan numerosos e insignificantes como si fuesen arena. Así que ningún teléfono de ayuda al que llamar, ninguna organización mundial. El pueblo de Judá iba a estar solo delante de la ira de Dios. Terrible, hermanos, terrible. Eran tan avasalladores que no respetaban ninguna figura humana ni divina. Se reían de los reyes de otras naciones. Se burlaban de sus jefes. Ninguna muralla era lo suficientemente alta para que ellos no pudiesen sobrepasarla porque levantaban pistas de tierra. Como nos dice Jeremías. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste y he aquí lo estás viendo. Y dice que que a los 9 años de su reinado, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, acampó contra Jerusalén y en todas partes edificaron contra ella, contra la ciudad, grandes torres. Y mira lo que sucedió. Sigue Jeremías y nos dice que los caldeos alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, lo tomaron donde estaba y se lo llevaron al rey de Babilonia. Este le sentenció, degolló el rey de Babilonia a todos los hijos de Sedequías en presencia de su padre. Hizo degollar a todos los nobles de Judá. Le sacó los ojos al rey Sedequías, le puso grilletes y se lo llevó a Babilonia. Y quemaron todas las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y cuando llevaron al rey a Babilonia, el rey Nabucodonosor dictó sentencia contra él y lo degolló. Degolló a sus hijos y puso al rey en la cárcel hasta que murió. Realmente terrible el escenario, hermanos. Estos invasores eran peor que un desastre natural. El versículo 11 los compara con un huracán que levanta toneladas de polvo, arena y que hace imposible la vida. Y una vez que han terminado con la conquista, ¿qué hacen los babilonios? Se adoran a sí mismos, se rinden culto a sí mismos. Somos como dioses, imparables, todos nos temen. Eso es lo que pensaban. Y cierto que esta arrogancia era una ofensa contra Dios. Ellos no podían estar más engañados. Dios había abierto la caja del lobo. El lobo pensaba que sus éxitos eran debidos a su propia fuerza, pero ignoraban que Dios los había levantado, que había abierto la jaula para cumplir sus propósitos. Y la cuestión es que al final Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Ni en su peor pesadilla Habacuc podía haber imaginado esta respuesta de parte de Dios. Dios castigaría la injusticia de Judá a través de otro pueblo aún más injusto.
Complicado, ¿eh? Complicado predicar acerca de este tipo de pasajes. Los incrédulos, de hecho, se entusiasman con este tipo de narraciones, ¿no? Y nos dicen, mira, tu Dios bueno, tu Dios de amor. En fin, ¿cómo un Dios puede tolerar y además promocionar lo malo, no? Esta pregunta nos la pueden hacer. Pero esta pregunta debería más bien ser así. ¿Cómo un Dios bueno puede soportar a la perversa Judá, Babilonia o Valencia sin destruirlos? Esa es la real pregunta. ¿Por qué no acaba Dios directamente, no? ¿Por qué tanta paciencia? ¿Por qué no envía a Dios a este mundo ahora una Babilonia para que castigue el pecado? Romanos nos dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Todos nos deberíamos examinar, en lugar de empezar a criticar y a culpar a los demás, porque todos, en mayor o menor escala, nos hemos convertido en un azote para nuestro prójimo. Muchas maneras de hacer daño, muchas maneras de matar al prójimo. El éxito al hombre se le sube muy pronto a la cabeza, y como los caldeos nos adoramos, y esto nos convierte en idólatras. El mundo va mal, es cierto. La estabilidad mundial no depende del desempeño del hombre. Y esto lo estamos viendo actualmente, ¿no? Con esta crisis. Con el precio del petróleo que sube, con la electricidad carísima, con los suicidios, los divorcios, la deshumanización, las depresiones. Por supuesto que el mundo va mal. Pero el mundo está cosechando lo que ha sembrado. Pasiones deshonestas, avaricias, egoísmo, infidelidad. ¿Cómo Dios puede estar tolerando tanto tiempo esto? Porque todo cuanto sucede en el mundo es el mismo mal de Judá, es el ateísmo. Es el ateísmo. En el fondo, Judá y Babilonia no eran tan diferentes, ¿eh? Los dos se olvidaron de Dios. No les hacía falta, según ellos. El mundo va mal. Bueno, es una frase fácil de decir, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos que tanto esfuerzo, se nos habla tanto acerca del progreso, de que el mundo va a ir a mejor cuando todos estemos unidos, y se invierten muchos millones en ONGs y en ayuda social, y casi que parece, ¿no?, que hay una esperanza en la humanidad. Pero mira, esto es una cortina de humo. Toda esta ayuda, todos estos millones de euros que da el Estado, es una cortina de humo porque está demostrando que nos hemos desentendido del prójimo. Porque la gente se apunta en muchas asociaciones y da mucho dinero, pero ese abuelito, ese vecino de arriba, que lleva muerto 2 semanas, nadie se preocupa por él ni ha llamado a su puerta. El Estado impersonal, la burocracia, es quien ahora ha reemplazado la auténtica misericordia, el amor al prójimo. ¿Acaso Dios no hace nada con este mundo? Mira, llegará un día de juicio a este mundo para que cualquiera que clame a los cielos no obtendrá respuesta. Se buscará auxilio incluso en el propio poder, en nuestras capacidades, pero no será posible. El mundo seguirá clamando a la diversidad, a la inclusión, a la ecología, a las ayudas, a todos estos mantras sociales, pero no habrá respuesta por parte de Dios, porque han rechazado la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo para caminar en santidad. Si alguno quiere ser santo, que ore
y tome su Biblia y sea consecuente. ¿Cómo puede un Dios bueno tolerar al mal? Esa es la pregunta. ¿Cuánta paciencia tiene aún Dios? Dios es santo y el hombre es injusto, por cuanto que este último aborrece la ley buena de Dios. Y como todo buen juez, algún día dictará sentencia contra el malo, porque por muy poderoso o autosuficiente que el hombre se crea, no es más que hoja seca en las manos de Dios. Quien rechaza a Dios, en el fondo no quiere hacer ningún esfuerzo para entender el carácter y la voluntad de Dios. Busca tan solo excusas a su incredulidad para que sus obras malas no sean expuestas a la luz. El mal del mundo, hermanos, porque nos preguntamos, ¿no?, de por qué va todo tan mal. El mal del mundo no es un obstáculo insalvable, no es un juego con el que Dios se divierte, sino que el mal del mundo es la razón para correr a los pies de la cruz en busca de salvación y santificación. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Él no nos creó como Él, porque Él es único, Él es irrepetible. Él nos hizo semejantes a Él. ¿Para qué? Para que le buscásemos. Dios creó a Adán y Eva buenos, pero eran inestables. Y tan inestables que cayeron. ¿Por qué hay mal en el mundo? Ellos cayeron y nos arrastraron a todos nosotros, sus hijos, e incluso a la naturaleza detrás. Es por eso que hay desastres y virus. Y desde entonces Dios está tolerando el mal en este mundo. Lo tolera. La mentira, la codicia y el egoísmo. Pero incluso el mal, el pecado, tiene para el cristiano un significado. Para el ateo no tiene ninguno. Y por eso lucha y lucha, pero no lo consigue. No puede derrotar al pecado. Pero para el cristiano incluso el pecado tiene un sentido, porque seguiremos pecando hasta que nos muramos. Eso lo sabemos. Pero a través de estas dificultades nos estamos dando cuenta de que nuestro único auxilio está en Dios. Él está utilizando el pecado para llevarnos a Él, para que solamente en Él encontremos confianza, que Él sea nuestra única fuente. Todas las dificultades en el cristiano tienen sentido porque trabajan para nuestra santificación, en la modelación de nuestro carácter a la imagen de Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Así que nunca nada escapó del control de Dios cuando Él creó este mundo. Tal vez Satanás creyó durante un momento haberle estropeado los planes a Dios, como el que coge una vara de hierro, la mete en el carril de la vía, ¿no?, del tren y hace que el tren vaya para otro lado. Pero en ese mismo momento Dios dijo que habría esperanza que vendría de parte de la mujer, ¿verdad? Y esa otra vara que se interpuso en la vía para llevarnos al camino correcto fue la cruz de nuestro Señor. Nunca nada escapó al control de Dios. Así que tu respuesta acerca de Jesús determinará si eres de Judá, es decir, un hijo dispuesto a recibir la disciplina, por muy dura que sea, disciplina de un padre amoroso, o si serás de Babilonia, un pagano castigado por la santa ira de Dios. Estos pasajes son muy difíciles, hermanos. Yo he luchado también con este pasaje y a veces todavía lucho. ¿Cómo pudo Dios enviar a los babilonios? ¿Cuánto sufrimiento, cuánta sangre, de verdad, cuántas lágrimas?
Son pasajes difíciles de digerir. Un Dios que castiga con guerra y desolación. Porque no es la visión de la divinidad simpática, ¿no? De que todo el mundo ama, no da igual lo que pienses, da igual lo que hagas, Dios te ama. Algunos, sobre todo en algunas iglesias, para salir de este apuro, ¿no?, de esta dificultad de ver a Dios de esta manera, dicen, bueno, vale, sí, pero es que el Dios bueno es el del Nuevo Testamento. Y no saben que quien más habla de castigo es el propio Jesús. Es el propio Jesús. Algunos cristianos piensan que el Nuevo Testamento es la versión de Dios mejorada. Que ya, ha salido el enfado. Que ha mejorado su carácter. Qué error, hermanos. Dios es inmutable. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, esto lo leemos en el libro de Hechos, ellos llegaron a la sinagoga de los judíos, ¿no?, como tenían costumbre. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga, viéndolos, les dijeron, varones hermanos, a ver, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, venid, pasad aquí al púlpito y decidnos. Pablo aprovechó la ocasión. Él se levantó, pidió silencio con la mano y podemos leer en Hechos cómo les recuerda la manera en que Dios con mano poderosa los sacó de Egipto, cómo les dio jueces y reyes y les prometió una descendencia de David, un salvador de Israel. Y llegados a este punto, Pablo dice, pero vosotros no conocisteis al Mesías y pidisteis que le entregasen y que lo crucificasen. Sorpresa. ¿Por qué tanto mal en el mundo? Sigue Pablo y dice, este Jesús fue crucificado, lo pusieron en un sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción. Y les dijo, vosotros, judíos de Judá, judíos los mismos, estos descendientes de la Judá de Habacuc, a través de Jesús se anuncia perdón de pecados, porque todo lo que por la ley de Moisés es imposible de cumplir, en Cristo es justificado todo aquel que cree. La cara de los judíos tiene que ser, vamos. Algunos todavía se preguntan por qué Dios no creó un mundo perfecto que no se equivocase, que no derrapase. ¿Y acaso esto que acabamos de decir no lo es? ¿Esto no es perfecto? ¿Esto no es el mejor mundo, el mundo ideal, donde Dios gratis da salvación? ¿Qué más queremos? ¿Cómo puede mejorarse este mundo? Y si hay maldad en el mundo, porque es la pregunta que nos hacíamos al principio, es porque ellos mataron a Cristo y lo volverían a hacer si tuviesen la oportunidad. Y es tremendo lo que viene ahora, porque tras proclamar este ofrecimiento de perdón de pecados, Pablo añade una advertencia a los que rechazan la cruz. Mirad, pues, que no os pase a vosotros lo que está dicho por los profetas. ¿Qué profeta? Habacuc. Y dice Pablo, mirad, oh menospreciadores, vosotros que habéis menospreciado a Cristo, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Hermanos, les está citando a Habacuc. Estas palabras de Pablo se cumplieron. En el año 70, el emperador Vespasiano mandó al general Tito
a conquistar Jerusalén, haciendo desaparecer al pueblo de Israel, dispersándolo durante 2000 años en lo que se ha conocido como la gran diáspora. Así que resulta que, en definitiva, el Dios del Nuevo Testamento es el mismo que del Antiguo. De la misma manera, hoy, como los días de Pablo, nosotros anunciamos la salvación en Cristo Jesús. Los judíos no querían creer que el juicio se aproximaba, pero nosotros anunciamos hoy lo que se nos ha dicho, que el que cree tiene vida eterna, mas el que no creyere ha sido condenado. Y amigo, sí, estamos hablando del infierno. El infierno es ese lugar donde la expresión otra oportunidad no existe. Así que no endurezcas tu corazón como los judíos. Y hermano en la fe, no dudes acerca de la soberanía de Dios en medio de la tormenta. El hermano Távila la última semana nos decía, y con razón, Dios reina. Dios reina. Cuán cierto es. Porque incluso cuando todo se nos vuelve del revés, sabemos que una leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tremendo. Hermanos, los cristianos somos un dolor de cabeza para este mundo. Algunos se ríen de nosotros, otros, podéis estar seguros, os admiran y os envidian en secreto. A mí me lo han dicho, yo quiero ser como tú. El pueblo de Judá seguramente entendió tarde el castigo que llegaba de parte de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el pasaje que hemos estudiado esta mañana es también una advertencia al pueblo de Dios. Porque si nos desviamos de la senda estrecha, Dios nos amonestará seriamente y te puedo asegurar que no será bonito. Porque es el mismo Dios que hizo aquello con los babilonios y con la destrucción a manos del general Tito. Y en verdad que nadie quiere ser disciplinado, pero Dios no es indiferente al pecado y menos al de su pueblo. Si persistes en pecados, pasará el tiempo y pasa el tiempo y nada sucede en tu vida, asústate. Hay motivos para estar inquieto, porque Dios solamente disciplina a sus hijos como buen padre que es. A los impíos los abandona como el cerdo al barro. En estos últimos tiempos Dios ha llevado a cabo algo aún más asombroso que levantar un ejército. Él ha levantado la cruz. Él ha abierto un camino para que aquellos que antes estábamos enemistados con Él encontremos paz, no guerra. Paz. Y el único camino es Jesucristo. Así que si vienes a Dios, tendrá que ser en sus términos y condiciones. Dios es Rey y Señor. Él emplea a hombres, a sociedades, a naciones, movidos por sus deseos pecaminosos, que se atribuyen el poder a sí mismo para llevar sus propósitos en la historia. Los babilonios estaban orgullosos de su poderío militar, su estrategia, sus armas. No respetaban al ser humano. Se llevaban las riquezas de las naciones conquistadas. Y esta es la esencia de la idolatría. Pedir a dioses fabricados por mano de hombre el orgullo, el intelecto, la juventud, las ganas, la voluntad, la ayuda para obtener lo que se desea. Sin embargo, la esencia del cristianismo es: ¿de dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Así que ríndete
para de luchar, ríndete ante el magnífico, ante el grande y sublime Dios. Arrepiéntete y corre a los pies de la cruz y pídele a Dios que te ayude a lograr lo que Él desea para este mundo. Que el Señor bendiga su palabra.